Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 231 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que antes de orar, les voy a leer una porción de Proverbios capítulo 8, los versos del 1 al 9, que dicen lo siguiente. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en prudencia. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina en mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Amén. Bendito Dios y Padre maravilloso, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos hasta lo más sumo, Padre amado, porque tú eres Dios, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, por renovar tus misericordias y por regalarnos un día más de vida, Señor. Padre, gracias por traernos a tu presencia, Señor, por abrazarnos y amarnos tanto, Señor. Gracias por toda la paciencia que tienes con nosotros, Padre mío. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, Señor, que es predicada a nosotros, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque eres tú quien nos habla, Señor. Padre amado, te damos muchas gracias por la sabiduría y la inteligencia que tú nos ofreces, Señor. Te rogamos que nos ayudes a agarrarla, a abrazarla, Señor, a hacerla nuestra y a nunca soltarla, Padre. Ayúdanos, señoras, de nosotras, mujeres prudentes, mujeres, Señor, de labios puros, Padre. Quita de nosotros toda necedad y todo lo que haya en nosotros que no te agrada. Que toda perversidad en nosotros sea echada fuera en el nombre de Jesús, Padre. Que nuestras palabras sean siempre verdaderas, Padre, llenas de sabiduría, de inteligencia, Señor, llenas de tu palabra, Padre mío, porque solo tu palabra es sabia, Señor, solamente tu palabra es veraz, solamente tu palabra es justa y misericordiosa, Señor. Ayúdanos, Padre, a hablar tu palabra, Señor. No permitas que piensemos ni digamos nada que nosotros queremos, sino tu palabra, Señor. Llénanos con tu palabra al grado, Señor, que no haya espacio para pecar, Señor. Líbranos de pecar, Señor. Danos la victoria sobre el pecado, Señor. Y ayúdanos, Señor. Úsanos como instrumento para que otros te conozcan, Padre. Háblanos en esta mañana, Señor. Instrúyenos, Señor. No permitas que nos levantemos de tu presencia, Señor, sin haber aprendido, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, Padre. Señor, que cada día, Señor, crezcamos más en conocimiento tuyo de tu palabra, en conocimiento de tu sabiduría y de tu inteligencia, Señor. Pero por favor ayúdanos porque solas no podemos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu único Hijo, y para su gloria, Señor. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Éxodo. Vamos a leer Éxodo capítulo 25, los versos del 10 al 22. Éxodo 25 del 10 al 22. Dice la palabra del Señor así. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín a un extremo y un querubín
En el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con las alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los dos querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Hasta ahí leemos. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente. Dice: el arca era un cofre recubierto de oro, en que se iban a guardar las dos tablas de la ley. Estas tablas son llamadas testimonio. En ellas Dios da testimonio de su voluntad. La ley era un testimonio a los israelitas para orientarlos en sus deberes y convertirla en un testimonio contra ellos si la transgredían. El arca fue puesta en el lugar santísimo. El sumo sacerdote la roció con la sangre de los sacrificios y quemó incienso ante ella. Y sobre ella aparecía la gloria visible, símbolo de la presencia divina. Era un tipo de Cristo en su naturaleza sin pecado, que no vio corrupción, unido personalmente con su naturaleza divina, que hizo expiación con su muerte por nuestros pecados cometidos contra Dios. Los querubines de oro estaban uno frente al otro, y ambos miraban abajo hacia el arca. Representan la asistencia de los ángeles alrededor, su disposición a hacer su voluntad, su presencia en la asamblea de los santos y su anhelo de mirar los misterios del Evangelio. El arca estaba cubierta con una tapa de oro llamada el propiciatorio. Se dice que Dios mora o se sienta en el propiciatorio entre los querubines. Ahí Él daría su ley y escucharía a los suplicantes como un príncipe en su trono. Fin de la cita. En los versos que vimos ayer vimos que Dios pide ofrendas voluntarias de material para el santuario, y aquí ya lo vemos dando instrucciones de cómo quiere que se haga un arca, el arca del pacto. En el verso 10, Dios dice que quiere el arca de madera de acacia, y según investigué, esa madera crece en el desierto, en tierra árida, seca. Y yo quiero que me acompañen a leer Isaías capítulo 53, vamos a leer todo el capítulo, Isaías 53. Si tiene su Biblia, ábrala conmigo en Isaías 53. Dice la palabra del Señor así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Imagínese, ya Isaías estaba profetizando lo que nuestro Señor Jesucristo viviría. Yo quiero volver a leérselos, y en su casa, mujeres hermosas, estúdienlo. Es una porción de la Escritura muy hermosa. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el futuro de la aflicción de su alma, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Mujeres hermosas, nuestro Señor Jesucristo no solamente nos salvó, sino que oró por nosotros, como dice Juan 17, y sigue intercediendo por nosotros. Amén. Así que aquí la madera de acacia es figura de Cristo. Y se dice que la madera de acacia tiene una goma de resina que sirve para curar cortadas, moretones y golpes. Tiene propiedades curativas. Pero fíjese qué chistoso. Esa resina solo se obtiene cuando la madera es traspasada. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, nuestro precioso Salvador, nos sanó de nuestros pecados cuando lo traspasaron. Cuando Cristo fue traspasado por esa lanza y por esos clavos, Él derramó su sangre, que es curativa y que nos sana de la enfermedad del pecado. Amén. Por sus heridas, como dice Isaías, hemos sido sanados espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Amén. Igual que la madera de acacia crece en el desierto y crece en la sequía, nuestro Señor Jesucristo fue tratado así, secamente, ¿verdad? Él es esa vara que fue traspasada por nosotros, mujeres hermosas. ¿Cómo no vamos a amar a nuestro precioso Salvador? Amén. Dice aquí Éxodo que la madera de acacia debía cubrirse con oro. Aun cuando nuestro Señor Jesucristo se humanó, también seguía siendo Dios. Siendo humano, era Dios y es Dios. Amén. O sea que Cristo venía a ser la acacia humana, cubierta del oro de la deidad. Amén. El verso 16 dice que Moisés debía
poner el testimonio en el arca. El testimonio, como dice Matthew Henry, eran los 10 mandamientos, o sea, las 2 tablas de piedra que Dios mismo escribió. Dios mandó hacer el arca del pacto, pero no para que la adoraran, sino como representación de su presencia. Y yo quiero que vuelvamos a leer el comentario de Matthew Henry, porque la verdad que Matthew Henry lo explica muy hermosamente. Y dice así: el arca era un cofre recubierto de oro, en que se iban a guardar las 2 tablas de la ley. Estas tablas son llamadas testimonio. En ellas Dios da testimonio de su voluntad. La ley era un testimonio a los israelitas para orientarlos en sus deberes y convertirla en un testimonio contra ellos si la transgredían. El arca fue puesta en el lugar santísimo. El sumo sacerdote la roció con la sangre de los sacrificios y quemó incienso ante ella, y sobre ella aparecía la gloria visible, símbolo de la presencia divina. Era un tipo de Cristo en su naturaleza sin pecado, que no vio corrupción, unido personalmente con su naturaleza divina, que hizo expiación con su muerte por nuestros pecados cometidos contra Dios. Los querubines de oro estaban uno frente al otro, y ambos miraban abajo hacia el arca. Representan la asistencia de los ángeles al Redentor, su disposición a hacer su voluntad, su presencia en la asamblea de los santos y su anhelo de mirar los misterios del Evangelio. El arca estaba cubierta con una tapa de oro llamada el propiciatorio. Se dice que Dios mora o se sienta en el propiciatorio entre los querubines. Ahí Él daría su ley y escucharía a los suplicantes como un príncipe en su trono. Amén. Dice Juan 20, verso 12, que en la cueva donde Jesús fue sepultado y resucitó había 2 ángeles, uno en la cabecera y el otro a los pies, igual que los ángeles aquí sobre el arca. El pueblo de Israel no tuvo que hacer nada, mujeres hermosas, para merecer la presencia de Dios con ellos. Y de la misma manera, no hay nada que nosotras podamos hacer para merecer la presencia de Dios en nuestras vidas, ni para merecer su salvación. La salvación que Dios nos da es gratuita, solo por su pura gracia, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo y en su sacrificio. Amén. Así que, mujeres hermosas que me escuchan, si hay alguien que aún no le ha rendido su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe, porque en Cristo hay esperanza y salvación. Amén. Él ya pagó por nuestros pecados, ya nosotros no tenemos que hacer nada. Él dijo cuando murió: consumado es. Él ya cumplió con el sacrificio que hacía falta para que nosotros fuéramos perdonados por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Éramos nosotros los que teníamos que haber sido crucificados. Sin en cambio, Cristo se ofreció gratuitamente por nosotros, sin nosotros merecerlo. Así que depende de nosotros aceptar su sacrificio para ser salvos. Así que, mujer hermosa que me escucha, que aún no ha venido a Cristo, venga hoy a Él. Acepte su sacrificio por fe. Usted ya no tiene que hacer sacrificios, solamente arrepentirse de todo corazón de sus pecados, aceptar el sacrificio de Cristo y vivir de hoy en adelante para la gloria de Cristo. No para la gloria de usted, sino para la gloria de Cristo, para cumplir los deseos de Cristo. Amén. Y eso solamente lo va a lograr si usted conoce a Cristo, ¿verdad? Si usted tiene una relación con Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Por medio de su palabra, por medio de la oración. Tienen que ir juntas. Eso es lo que hace una relación entre nosotros y Dios, o entre Dios y nosotros, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, espero que hoy sea ese día de salvación para usted que me escucha y que aún no es salva, ¿verdad? Asegúrese, porque nuestra vida no está comprada ni está asegurada. En cualquier momento morimos y debemos asegurarnos que vamos a la presencia del Señor, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición para todas. Y pues nada, las invito a orar para que terminemos, mujeres. Oremos. Amado Dios y Padre maravilloso, gracias por tu Hijo Jesucristo, Padre, que siendo Dios, Señor, no estimó el quedarse en comodidad como el Rey que es, Señor, sino que descendió a esta tierra que no le merece, Señor, para humanarse, Señor, y dar su vida por nosotros, Padre. Oh Dios amado, te suplico que nos ayudes
a entender ese sacrificio, Señor, a ser agradecidas, Padre, a entender que no necesitamos hacer más sacrificios, Señor, que ya Cristo lo hizo todo, que ya nosotros solamente tenemos que creer y aceptar su sacrificio por fe, Señor. Oh Dios amado, gracias, Señor, porque sin merecer tu salvación tú nos la has regalado, Señor. Oh Dios amado, te rogamos, Señor, por aquellas mujeres que aún no te conocen, Padre. Alcánzalas, mi Dios amado. Permite que hoy sea día de salvación para ellas, Padre. Ayúdales a entender el Evangelio, Señor. Ayúdales, Padre, a entender que es aceptarte, pero es también seguirte. Es cargar con nuestra cruz todos los días, Señor, todo el tiempo, y seguirte, Padre. Oh Dios amado, el cristianismo es sufrido, Padre. Ayúdanos a entender eso, Señor. Por favor, Padre. Pero vale la pena sufrir por amor a ti, Señor. Oh Dios poderoso, vale la pena negarnos a nosotros mismos para seguirte a ti, Padre. Oh Dios poderoso, te ruego, mi Dios amado, que tengas misericordia y con lazos de amor alcances a esas mujeres que aún no han sido alcanzadas, Padre, y las traigas a ti, Señor, y las salves, Padre Santo. Dios amado, te damos gracias, Señor, y te pedimos te quedes con nosotros el resto de este día y el resto de nuestras vidas. Que tu presencia vaya con nosotros donde quiera que vayamos, Señor, y danos sabiduría para recordar que tú estás con nosotros y vivamos una vida de santidad que te agrade a ti, Señor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, les amo en el amor del Señor. Y pues si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo de su santa palabra. Amén.